Amigos, ¿qué tal? Damos inicio a esta propuesta de la noche, este miércoles 10 de junio. Así es que Ángel Barriuso, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes, con su resumen deportivo, Henry Obrar estará dándole continuidad al informe preliminar del Banco Central sobre el desempeño económico de República Dominicana durante los meses de marzo y abril. Así que no se pierdan la continuidad de examen que hace el economista Henry Obrar a este informe del Banco Central, que revela que la actividad económica de República Dominicana cayó 29.8% durante los indicados meses. También el informe sobre de la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las proyecciones del tiempo. Así que en breve estaremos conectándonos con meteorología para conocer la situación climática del país. Don Diógenes, don Barriuso, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, y muy buenas a la teleaudiencia, que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañen, y decirle que como ellos estamos disfrutando del calor, que de hecho es bastante intenso. Bien, como Diógenes, pues agradecer a la teleaudiencia que siga con nosotros en este viernes cimarrón. Sí, Adelante. bueno, un viernes cimarrón, ¿verdad? Mañana es día de Corpus Christi y es no laborable. Bien, señores, tal y como se había adelantado, la Cámara de Diputados no pudo conocer hoy el proyecto de resolución que extiende el periodo de emergencia nacional por 17 días. No hubo quórum para colocar en agenda esta pieza y el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, optó por convocar nuevamente a sesión para este viernes 12 de junio. Tal y como se dijo, Alfredo Pacheco, que es el vocero del bloque del Partido Revolucionario Moderno, él dice que la oposición unificada determinó que en el día de hoy ya no era posible conocer una agenda donde se diera la posibilidad de la ampliación del estado de excepción denominado el estado de emergencia. Eso dijo Alfredo Pacheco cuando se decidió suspender la sesión y convocar para el viernes, es decir, el próximo viernes el próximo viernes 10 de junio está convocada una nueva sesión para ver si se puede colocar en agenda este proyecto. Hay que destacar que previo al conocimiento de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro Marte, llamó a los legisladores a dejar al margen los intereses partidarios durante el conocimiento de esta prórroga y que sometió el gobierno. Él consideró que el criterio que debe primar es el de los más es el de lo más conveniente para el país, pues entiende que el legislador se debe ante todo al pueblo que lo eligió. Debe primar es la decisión del Congreso Nacional sobre la solicitud de prórroga del estado de emergencia. Es el criterio de lo más conveniente para el país, dejando al margen los intereses partidarios, pues el legislador se debe ante todo al pueblo que lo eligió, reiteró Castro Marte, que es el obispo auxiliar de Santo Domingo. En igual sentido, se pronunció nuevamente Julio Brache, que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, reiterando la posición favorable de los empresarios dominicanos para que se prolongue el estado de emergencia, pues insiste que hay que garantizar que las diferentes fases del levantamiento de las medidas de restricción que ha dispuesto el gobierno se vayan cumpliendo sin ningún tipo de riesgo. Está hablando de riesgo en materia sanitaria, es decir, que no se provoquen situaciones que puedan engendrar el aumento de los casos de coronavirus en la República Dominicana. Es decir, que tanto la Iglesia Católica como el sector empresarial están de acuerdo en que se prorrogue este estado de excepción que ha solicitado el Poder Ejecutivo
Esta es la quinta prórroga que se solicita, pero los legisladores de la oposición, básicamente Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo, insisten en negar ese respaldo al gobierno. En el día de hoy, de acuerdo al Ministerio de Salud, se presentaron 393 nuevos casos, es decir, en las últimas 24 horas. Esto eleva ya el número de casos positivos a 20.808. Hubo 6 muertos, ya totalizan 550 los fallecidos. La tasa de letalidad se mantiene más o menos igual, 2.64%, y la cantidad de recuperados es de 2.318. Hay que destacar que ya sobrepasamos, como dije ayer, las 100.000 pruebas PCR aplicadas. Es decir, que ya la República Dominicana tiene más de 100.000 pruebas aplicadas. Algo que debemos señalar igualmente es que hoy Estados Unidos superó ya los 2 millones de casos positivos, tiene más de 112.000 muertos, y las autoridades están llamando a todas las personas que participaron en la protesta que se han estado desarrollando en diversas ciudades norteamericanas a que se hagan las pruebas. Ellos están temiendo de que estas multitudinarias manifestaciones puedan ser un foco de contaminación peligroso para los Estados Unidos, que en las últimas semanas ha visto, después de 5 semanas consecutivas de reducción de los casos de coronavirus que se registraban cada 24 horas, han visto que ya en las 2 últimas semanas se está produciendo un incremento al grado de que se están registrando 21.000 casos diarios de COVID-19 en los Estados Unidos. ¿Don Diógenes? Ahí mismo, Manuel, voy a seguir en Estados Unidos. Resulta que Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, ha señalado que realmente, al parecer, Estados Unidos está apenas en el principio de lo que es el COVID. Oye, en el principio, él dice que resulta alarmante cómo los números se han duplicado, algo más que duplicado en apenas un mes. Es decir, en lo que va de la primera semana de mayo hasta ahora, se han duplicado los casos. Y él dice que cuando se habla de COVID hay que hablar de algo realmente grave por 3 razones. Él señala 3 razones básicas. Él dice, una, que es un virus nuevo, que nadie conoce, que nadie sabe cómo tratarlo todavía, nadie sabe cómo enfrentarlo. Él dice, lo segundo, además de que es nuevo y de que nadie sabe cómo enfrentarlo, es que lo rápido que se expande, lo rápido que se contagia de persona a persona, algo que él dice que es impresionante cómo se contagia de persona a persona. Y lo tercero que señala es lo letal que es y los daños graves que puede ocasionar al sistema respiratorio. Eso dice la máxima autoridad de los Estados Unidos en cuanto a enfermedades infecciosas. Eso es en la primera sociedad del mundo. Entonces, digo esto para llegar a lo que se está planteando en el territorio local. Me pregunto, ¿de qué informaciones se valen los partidos de oposición cuando levantan la bandera de que no aprobarán la extensión del estado de emergencia? Porque en todas las demás sociedades, y además de lo que acabo de decir de Fauci, voy a señalar sobre la preocupación de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que lo que está ocurriendo en la región con la apertura, con el inicio de la temporada ciclónica y con la temporada invernal en el cono sur, que es junio, julio y agosto, es bastante preocupante porque esto puede disparar los casos que se han dado hasta ahora, y señala de manera específica los casos de Brasil y de Chile, donde los casos se van disparando, y en el caso específico de Chile, el sistema hospitalario, muy diferente a lo que está ocurriendo en la República Dominicana,
El sistema hospitalario está ahora mismo ocupado en más de un 90%, las camas están ocupadas en más de un 90%. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacan las informaciones los grupos de oposición, los partidos de oposición, para oponerse a la extensión de un estado de emergencia cuando la situación que se da en todos los lugares fuera de la República Dominicana es de bastante preocupación por lo que está ocurriendo? En cambio, aquí lo que se está planteando es una apertura sin ton ni son, que se levante el toque de queda y que todos vayamos a las calles, y eso puede tener consecuencias graves en la República Dominicana. Adelante, Barrios. Todo esto es una situación medio compleja para los partidos políticos de la oposición, igual al gobierno. Se le vuelve complejo porque son disyuntivas que se le presenta a uno y al otro en su lucha por el poder en un contexto electoral. Es un conflicto que va a depender mucho del nivel de inteligencia en cuanto al uso de sus propias tácticas políticas. Presumo que la oposición, de hecho, permanentemente amenaza con rechazar este estado de emergencia y al final lo termina aprobando. Solo que hace todo esta situación a los fines para ellos de provocar cierta inquietud social respecto a lo que ellos entienden que es el manejo del tema del coronavirus, ¿verdad? Eso parece ser lo que aspiran. Al final terminan aprobándolo. Pero lo demás, bien. Sí, adelante. Vamos. No, siga, siga. No, está bien, ahí lo vamos a dejar para ser breve, sí. Bueno. Mira, yo no entiendo cuál es la estrategia de la oposición en este caso, porque usted está señalando de que hacen este alardeo, estas amenazas, y al final terminan plegándose a una aprobación de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo menos en las tres últimas sesiones donde se ha conocido este tema en la Cámara de Diputados, han actuado de esa manera. Yo lo que me pregunto es hasta qué punto entiende la oposición que esto le conviene a sus intereses electorales. Si tomamos en cuenta la encuesta Mark Twain, que es una de las empresas de mayor credibilidad y acreditación en la República Dominicana, una cantidad abrumadora de dominicanos prefiere preservar más su salud que la economía. Por lo menos ese fue el resultado de la última encuesta de Mark Twain en la República Dominicana. Entonces uno se pregunta, ¿estarían actuando los partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo y el PRM en consonancia con ese sentido mayoritario de los dominicanos que prefieren preservar su salud al aspecto económico? Lo otro es si conviene igualmente mantener una actitud de rebeldía inicial frente a esta iniciativa para posteriormente entonces plegarse, como han hecho en anteriores ocasiones. Me parece que esto lo revela como instituciones políticas de poca consistencia, de poca responsabilidad, porque, vuelvo y repito, si usted hace unos alardeos, unas amenazas, para después plegarse a ella, entonces usted está actuando como una veleta. Lo otro es esa actitud de la oposición ya está evidenciada. No es la actitud que tiene el empresariado nacional, no es la actitud que tiene la Iglesia Católica. Para hablar de dos instituciones que muy respetables en la República Dominicana y que la opinión pública mayoritariamente siempre se suscribe a sus opiniones. En este caso, tanto la Iglesia Católica como los empresarios están hablando despojados de todo interés político. Y vuelvo, insisto, con lo que decía ayer. ¿Hasta qué punto le perjudica a la oposición que se prorrogue o no el estado de emergencia? Le hace más daño que no se prorrogue a que se prorrogue, porque yo creo que la actitud sensata es usted respaldar una posición igualmente sensata, que es la que se mantenga el toque de queda para evitar que gente desaprensiva, que las hay, salga a las calles a cherchar, a hacer cosas no debidas y en definitiva
provocar que pueda surgir la posibilidad de que los casos se incrementen. A mí me parece, no entiendo esta actitud de la oposición. Y por último, tampoco nadie le da credibilidad al hecho de que esta situación de emergencia le impide a ellos hacer campaña. Es decir, todos hemos visto, por ejemplo, a Luis Abinader recorriendo el país haciendo campaña. Igualmente se ha visto al expresidente Leonel Fernández haciendo campaña en plena vigencia de la situación de emergencia. Es decir, que los alegatos no me parecen muy consistentes y muy débiles. Me parece que hay algo de irresponsabilidad, una política electoral muy mal entendida, una estrategia errónea, que en definitiva yo creo que hace bastante daño a la oposición, porque ya incluso están diciendo de que el ministro de Salud Pública no está siendo transparente en los casos que reporta en el día a día. El ministro hoy le contesta que gana él con ocultar casos. ¿Sí? No, se están dando los casos que resultan de las pruebas que se aplican. Sencillamente, esto es así. Miren, antes de irnos a la pausa, hoy realmente hubo revuelo con la información que se originó anoche de la detención del director de campaña de la región sur central de Luis Abinader. Se trata de Yamil Abreu Navarro, solicitado en extradición por una corte federal de los Estados Unidos, acusado de tener vínculo con el cartel de Sinaloa y de traficar heroína hacia los Estados Unidos. Esta información se produce en el día de hoy porque él fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en coordinación con la Procuraduría General de la República, y ya la Suprema Corte de Justicia fijó para el viernes el conocimiento de la primera causa para determinar si procede su extradición a los Estados Unidos. Él está acusado, además de tráfico de heroína hacia los Estados Unidos, está acusado también de la muerte de un joven en Padre Las Casas y de lavado de activos. Este señor ahora mismo era el director del Distrito Municipal de Las Lagunas en Padre Las Casas, y vuelvo y repito, es una situación que sin lugar a dudas que causa revuelo, porque la ley establece que la Junta Central Electoral, una vez un partido político inscribe a un candidato, tiene que investigarlo para conocer su pedigrí, para conocer su background, si tiene algún delito pendiente con la justicia o si su conducta no es la conducta que se corresponde con un aspirante a un cargo público en la República Dominicana. Es decir, que aquí se cuestiona a la Junta Central Electoral sobre el papel que hizo en este caso, porque de lo que se está hablando de que el hombre está siendo acusado en los Estados Unidos desde el año 2018. ¿Don Dios? Bueno, el tema del narcotráfico en los partidos políticos es un tema del que se viene hablando hace bastante tiempo, y de cómo ese sector ha permeado las organizaciones políticas en la República Dominicana. Este es un ejemplo muy palpable, pero no es el único que se da. Hay muchos casos, e incluso hay casos, sobre todo de dirigentes y personas vinculadas a los partidos, que incluso son candidatos y todo eso, que todo el mundo sabe a qué se dedican. Oye lo que estoy diciendo, todo el mundo sabe a qué se dedican, pero tú los ves inscritos como candidatos a regidores, a diputados, a senadores, a esto y aquello. Los únicos que no se dan cuenta nunca son los dirigentes altos de los partidos políticos. Pero en los pueblos y en las comunidades todo el mundo sabe a lo que se dedica cada quien, y todo el mundo te lo señalan, te dicen fulano, no, pero ese se dedica a tal cosa y ese se dedica a tal cosa. Pero la dirigencia política alta siempre se hace la sorda en todas las organizaciones. Bueno, igual Adelante. entonces a ver que cuestionar, como dice Jiménez, a la Junta Central Electoral, puesto que tiene toda una ley que los respalda para tales fines, y las cosas pasan y pasan. Entonces, si todo el mundo sabe a qué se dedica cada quien, entonces ese rumor público
se supone que debe llegar a la Junta Central Electoral, que también andan en la calle. Bien. Bueno, yo no dudo que surjan nuevos casos, no lo dudo, de verdad que no lo dudo, porque antes de que se destapara este caso, ustedes saben que a través de las redes sociales se ha estado insistiendo mucho de que hay gente vinculada a partidos políticos, esencialmente de la oposición, que tienen vínculos con el narcotráfico. Uno no está en condiciones de afirmar, de de suscribir estas denuncias que se han hecho, pero son denuncias que están ahí. Incluso se ha mencionado personas con nombre y apellido. Y entonces yo creo que el solo hecho de que se mencione a una persona que es candidata, que es dirigente o que está vinculada a un partido político, ese solo hecho amerita tanto a las autoridades a iniciar una investigación para esclarecer si ciertamente esas denuncias que se formulan son falsas, son fantasiosas, son irresponsables o si tienen algún dejo de credibilidad. Igual en el caso de la Junta Central Electoral, si se trata de candidatos, la Junta Central Electoral tiene la obligación, como señala Barriuso, porque lo establece la ley, tiene la obligación de investigarlo, porque la verdad es que aquí de una u otra manera se debe garantizar que a los puestos públicos, más cuando se trata de cargos electos, de cargos electivos, vayan gente con una conducta y una moral intachable, o por lo menos que no cuestionable de manera pública. Porque mire como ustedes están señalando, bueno, en los pueblos pequeños todo el mundo sabe, porque en un pueblo se conoce a todo el mundo sabe a qué se dedica. Entonces, si la autoridad y la Junta Central Electoral no lo saben, bueno, entonces tenemos la iglesia en manos de Lutero. Miren, señores, vámonos con una pausa comercial. Retornamos en breve con Manuel Reyes y los deportes.